Nos corresponde entregar el balance del año 2020, año muy difícil, un año que se dividió en antes de la pandemia y luego de la pandemia. El primer trimestre del año lleno de muchísima actividad. En el primer trimestre del año tuvimos nosotros actividades del olimpismo, va a la escuela, recibimos planteles en nuestra institución, lanzamos el Team Venezuela, realizamos nuestro acostumbrado desayuno con la prensa y iniciamos con una muy buena noticia, que fue la clasificación de la selección nacional de voleibol masculino a los Juegos Olímpicos. Los acompañamos en Chile. Las 3 R's, con la fase de reciclaje, de reducción y lo que tenía que ver con toda la orientación de los desechos sólidos en las playas. Iniciamos con ese trabajo en Carnaval. Todo esto pasamos a un segundo trimestre donde comienza la pandemia. Ya teníamos noticias de que en Asia y Europa había avanzado muchísimo en las ciudades de España, Italia y en China, Japón, lo que tenía que ver con una pandemia. Hubo entonces una noticia devastadora: se suspenden los Juegos Olímpicos. Con una presión muy grande de lo que estaba ocurriendo en una pandemia en el mundo, Thomas Bach anuncia al mundo que los Juegos Olímpicos no se realizarían. Sin embargo, dejó entreabierto la esperanza de que el deporte sería la luz al final del túnel. Venezuela reajusta rápidamente en su Comité Olímpico una serie de actividades a las cuales nos estábamos acostumbrados. Desde el mismo mes de marzo comenzamos entonces con una serie de actividades en las diferentes plataformas de internet, las plataformas comunicacionales, el YouTube, el Instagram, el WhatsApp. La realizamos los grupos. Iniciamos entonces a través de todas nuestras actividades educativas con el son y realizamos más de 60 saberes de diferentes deportes. Las federaciones nacionales se sumaron a un proyecto online: el ajedrez, las pesas, la gimnasia. Realizaron actividades muy importantes en lo que tenía que ver el taekwondo, el karate, actividades impensables que se podían hacer a través de las redes sociales. Con los dirigentes comenzamos a hacer una serie de reuniones a través también de la plataforma. Nos comunicamos con nuestras federaciones nacionales en programas específicos, informativos, y por supuesto también programas que tenían que ver con la motivación de lo que estábamos realizando y lo que venía por hacer con las informaciones internacionales y la suspensión de los eventos que venían dándose ya en el ciclo olímpico. Con los entrenadores fue fundamental la formación de formadores. 2 diplomados nacionales, diplomados internacionales, todas las plataformas de los organismos continentales, PAN Sport, Centro Caribe Sport, ODEVO, ODESUR, brindaron su plataforma para iniciar una gran universidad virtual. Y todos los entrenadores se conjugaron allí para compartir, recibir y dar esta información. Y con nuestros atletas hicimos grupos telefónicos, vía WhatsApp, vía Zoom, donde implementamos motivación, formación y la actividad lúdica, que fueron muchísimas cosas que se realizaron con ellos para mantener esa llama viva de los Juegos Olímpicos. Luego pasamos nosotros a otra tercera fase, que para nosotros fue sumamente importante, que fue la comunicación directa con los organismos de la región. PAN Sport realizó una serie de actividades donde informaba los aplazamientos de sus 2 juegos fundamentales: los Juegos Junior de Cali, que sufrieron 2 cambios de fecha, y los Juegos Panamericanos que se realizarán en Chile, que mantienen aún su fecha original. La organización más pequeña del continente, la ODEVO, también realizó una serie de comités ejecutivos y reuniones con los CON para también informar que no se realizarían los Juegos de Playa
sino hasta después del 2024, y que los Juegos de la Juventud, que serán en Bolivia, se realizarán después de los Juegos Olímpicos. Igual los Juegos de Valledupar mantienen para el año 2022 la fecha preestablecida. Odesur cambió toda su estructura de sus juegos. Los juegos máster, los juegos de playa, los juegos de la juventud y los juegos de adultos, todos cambiaron de fecha y fueron también informados por su comité ejecutivo y su presidente, que informó a través de Odesur Media todas las actividades que se estaban realizando, todos los movimientos que se estaban realizando. Por último, Centro Caribe Sport, quien perdió la sede de Panamá por la situación de pandemia y que, bueno, ha programado ya estos Juegos Centroamericanos que se pueden realizar en 2 ciudades que son sedes posibles para estos Juegos, que son El Salvador y Puerto Rico, manteniéndose los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Playa en Santa Marta, en Colombia. Esa fase, toda por plataforma comunicacional, fue muy importante. Se mantuvo los saberes con los directores técnicos y, bueno, nosotros desde el inicio del año solicitamos a nuestras organizaciones, tanto de Solidaridad Olímpica Panamericana como Solidaridad Olímpica del mundo, del COI, que se reprogramaran los recursos económicos que teníamos para algunos programas, y esos recursos económicos fueron destinados para atender a los directores técnicos de las federaciones nacionales y para darle gastos operativos a nuestras federaciones, que, bueno, lo diremos en su debido momento, los recursos que se invirtieron para contribuir, para mitigar y para apoyar a las federaciones y a los directores técnicos. Luego vino esta última etapa, una etapa donde ya Thomas Bach anuncia que los Juegos se realizarán, los Juegos del 2020 más 1 se realizarían en la misma fecha en Japón. Y anunció a todos los medios y a TUSCON en una teleconferencia con muchas personas, con más de 4.000 personas, indicó la fecha, el día del inicio de la serie de reuniones, y dijo que, bueno, se mantendrían burbujas, se realizarían los Juegos con o sin pandemia, con o sin público. La vacuna, una esperanza para la humanidad, surge en esa etapa, y Venezuela inicia una etapa aprobada por su Comisión Presidencial del COVID de flexibilización, en los cuales nosotros pudimos hacer algunas actividades presenciales. En esa última fase, nosotros hicimos la exposición de fotografías de nuestras federaciones nacionales. Comenzamos con el mantenimiento tanto preventivo como correctivo de la sede del COP e iniciamos la tercera fase de construcción de las casas de las federaciones nacionales. Apareció el Compass, una página web desde España para todas nuestras federaciones nacionales, donde los comités olímpicos del mundo están involucrados. Fallecieron muchísimas personas, a los cuales nosotros los llevamos aquí en este año con mucho dolor y tristeza. Sin embargo, creamos la gala olímpica con el nombre de Florizaba antes de que ella dejara el mundo terrenal, y reinauguramos su biblioteca, hicimos un museo de Florizaba, inauguramos el libro de Florizaba. Nosotros también en esta última etapa, en este último trimestre, el trimestre 4, nosotros trabajamos con unas nuevas comisiones para el Comité Olímpico y dimos un gran impulso a las comisiones desde el Comité Olímpico Venezolano. Educación, medio ambiente, desarrollo deportivo, academia olímpica, mujer y deporte, la comisión de atletas, la comisión de marketing, entre otras, le dieron un gran impulso al trabajo que se venía haciendo en el Comité Olímpico Venezolano. Creamos nosotros una zona activa olímpica en conjunto con la Dirección de Masificación del Ministerio del Deporte, y cerramos con algunos seminarios internacionales, como el Seminario de Administración del Deporte Olímpico, con más de 1.200 participantes, y el Seminario de Periodismo Deportivo, ambos patrocinados por Centro Caribe Sport, donde muchos venezolanos estuvieron presentes formándose en esas áreas.
Venezuela, al finalizar este trabajo en pandemia, tuvo un balance, podríamos decir, positivo. El nexo, la relación, la comunicación constante con todos los atletas, entrenadores y dirigentes fortaleció el movimiento olímpico. Este año Venezuela aspira a finalizar en los últimos días de nuestro año, viendo en el futuro los Juegos Olímpicos, deseándole a todas nuestras personas que están agremiadas al Comité Olímpico Venezolano, sus familias, el mundo deportivo del país, a todos los habitantes, desearles un mejor año, un mejor 2021, el año de los Juegos Olímpicos. Un gran abrazo y para todos ustedes, desde el Comité Olímpico Venezolano, estaremos informándoles todo el acontecer del deporte en los Juegos Olímpicos.